Buenas noches, bienvenidos a Observatorio Cotidiano en su sección de la economía política. Casio Luiselli, Enrique Provencio, Margarita. Muchas gracias por acompañarme en este par de programas, porque vamos a hacer dos programas con ustedes en torno a un tema al que le hemos tratado de poner atención y mostrado su relevancia en nuestros informes del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. La UNAM tiene incluso un programa dedicado a estudiar esta cuestión, que es el tema de los alimentos, que irremediablemente se vincula con el tema, hoy de nuevo puesto en circulación por la FAO y por ti, Margarita, la seguridad alimentaria, y nos remite, ya ustedes dirán si estoy estableciendo relaciones demasiado lineales, al tema del desarrollo rural, Casio, o de, como tú le llamas ahora, la nueva ruralidad. Empezando, la alimentación, o el otro lado, el hambre, la seguridad alimentaria, tienen que ver con el tema nutrición y con el tema campo mexicano, o como pensamos ingenuamente hace no mucho tiempo, esto lo resolvemos vía comercio exterior, ¿no? Margarita. Bueno, muchas gracias por la invitación, Rolando. Creo que es difícil decir que lo vamos a resolver por el comercio exterior, aunque es posible. Digamos que a nivel mundial la producción de alimentos es más que suficiente para cubrir las necesidades de alimentos de toda la población. Pero hay 800 millones de personas subalimentadas en el mundo. Entonces, eso nos está diciendo de que la producción es uno de los elementos de la seguridad alimentaria, pero no es el que nos está dando la respuesta de la inseguridad alimentaria de las personas. Entonces, ahí es cuando entramos al tema del acceso. En los años 70, la preocupación del mundo cuando vino la crisis petrolera y de precios fue: no hay suficiente producción, nos vamos a morir de hambre. Ahora hay producción suficiente y el enfoque o el punto principal es el acceso a los alimentos y qué es lo que condiciona ese acceso. Superamos a Malthus, Casio Luiselli, pero ahora contamos con Walmart para que nos distribuya el abasto. Así es. Sí, yo creo que siempre tenemos el fantasma de Malthus, ahora por otras razones, pero ese fantasma se superó. Las tecnologías, las instituciones pudieron incrementar dramáticamente la producción de alimentos. Muy bien dice Margarita que hay 800 millones de personas con problemas de seguridad alimentaria de todo tipo. Y para hacer el vínculo que tú decías al principio, Rolando, hay 500 millones de granjas o de pequeñas unidades de producción. El mundo sigue siendo abrumadoramente de pequeños campesinos. Y ahí está el nexo estratégico que tenemos que mirar si queremos enfrentar el problema de la inseguridad alimentaria y de la producción en esta nueva ruralidad, que simplemente significa que las actividades de los campesinos ya no son simple y estrictamente agrícolas, se han diversificado hacia servicios, hacia otras cosas. Entendiendo eso, podemos hacer una estrategia que yo creo que debe ser muy convergente con las estrategias estrictamente alimentarias. Enrique. Hay dos problemas. Por un lado, tenemos serias dificultades para cumplir con los requisitos mínimos de una alimentación y una nutrición adecuada. Por el lado de la alimentación y la nutrición hay un problema de acceso, nos ha dicho Margarita, pero también de regulación, de mejor orientación del consumo para evitar las distorsiones que nos provocan malnutrición, no nada más desnutrición o subalimentación. Y por otro lado, tenemos que arreglar una distorsión, porque en efecto la nueva ruralidad que existe está atravesada por alta pobreza, por muy alta dispersión demográfica, por bajas productividades en un sector de los agricultores y ganaderos, y por muy altas productividades en un sector que exporta ahora mucho. ¿Cómo hacer confluir estas dos realidades? Bueno, te diría, vuelvo a mi tema, este submundo
rural mexicano, que produce mucho y que exporta mucho, pues él es el que debe encargarse de asegurarnos el abasto, dándonos dólares para comprar en Iowa. Lo cual no resuelve el problema de la alta pobreza que existe en el llamado sector rural, que es algo que en el imaginario colectivo se sigue asociando con campos, con pueblos pequeños, pero que es algo más complejo, nos dice Casio. Es un entramado de pueblos, pero también de ciudades intermedias, y no solamente un pequeño sector que produce alimentos, es un sector que produce alimentos encadenado con una agroindustria que en conjunto tienen un peso enorme todavía en la economía mexicana. Por tanto, es un doble asunto. Cómo hacer mejor política alimentaria y cómo hacer mejor política rural, y no es un asunto secundario que se debe quedar para después de hacer políticas de exportación o de alta tecnología o de conectividad o high-tech. Es un asunto que requiere políticas profundas que vayan a un sector de la población que ocupa el 75% del territorio nacional, aunque sea el 20% de la población total. Y el 80% de los productores. Entonces, creo que nos obliga a cambiar la mirada y volver a un tema tan antiguo como urgente, como que requiere mucha atención hoy en los programas. Se hablaba, y se volvió a hablar, y recuerdo en 2007, hablábamos hace un rato sobre eso con Margarita, se hablaba de, globalización, que quiere decir interdependencia, y quiere decir al final oferta y demanda, ¿no? Que se cruzan a lo largo y ancho del globo. Pero también frente a eso, y cuando el susto inicial de la crisis alimentaria, que no fue tal al final de cuentas, se habló de nuevo de autosuficiencia alimentaria o soberanía alimentaria. ¿En dónde nos ubicaríamos, Casio? Bueno, mira, esta mirada, digamos, hacia políticas largas, claro, decía Enrique, de largo plazo y profundas, ¿no? Claro, yo coincido mucho con lo que dijo Enrique. Si vemos la ecuación alimentaria, o sea, todo el aparato productivo institucional de producción, transformación, comercialización y distribución de alimentos, y vemos por otro lado el consumo alimentario per se, bueno, se puede trabajar y generar de ahí una visión estratégica de amplio espectro, de amplio alcance. Hago una cosa que digo siempre a mis alumnos. Cuando te dicen, no, pero es más barato en Iowa, y la cuestión alimentaria la cierras con Iowa, y deja de gastar dinero inútilmente. Así, ¿y cuánto cuesta subir a la Sierra de Songolica, si es que sube, el maíz de Iowa? Nomás no es cierto. Estas unidades productivas, muchas de ellas muy aisladas, donde hay inseguridad alimentaria, requieren tener cerca la fuente de abasto. Por eso la gente se aferra a sus milpas, a sus terrazas, porque son seguros de vida, de reproducción de la familia. Es un tema que discutimos mucho en los años 70. Pues aquí está de nuevo el tema. ¿Por qué la tierra en México se siguió fraccionando? ¿Y por qué la tierra en México, después del 92, no? El 92 fue la reforma a la Constitución en materia agraria. Exactamente. Y a partir de ahí todo el mundo esperaba un mercado de tierras. Y no pasó, porque los campesinos no soltaron sus milpas, no soltaron sus tierras, por lo que estoy diciendo. Margarita. Yo creo que el tema de si hubo o no esa crisis del 2007-2008, de alguna manera sí tuvo repercusiones porque cambió la demanda global y sobre todo de países de ingresos medios con una población muy grande. El consumo de China afectó el funcionamiento de los mercados, se asoció con un tema de escasez o de malas cosechas en dos de los países exportadores que manejan un gran volumen de los cereales que se exportan, y sí entra un poco el miedo. O sea, como tú dices, sí fue el susto. Sí entró el miedo porque los países exportadores de repente dijeron, guardemos nuestras reservas y esperemos tantito. Tenemos el dinero. Les comentaba, a los gobiernos de los países centroamericanos se ponían de acuerdo para ir a comprar, y era físicamente ir a comprar sin encontrar qué. Entonces hay tenemos como que definir cuál es ese margen o límite de lo que puede ser con lo que podemos vivir de que sea de la dependencia. ¿Seguridad o inseguridad?
Ajá. Ahora, una cosa en la que quisiera yo retomar un poco es esta evolución en lo que hemos tenido en lo que consumimos. ¿Hasta qué punto nuestro modelo de consumo de alimentos es sustentable? El de México se ha cambiado radicalmente en los últimos 50 años para sumarse a la manera como se consume esa dieta supuestamente occidental, que es más bien marcada por las pautas norteamericanas, con muchos alimentos procesados, con gran contenido de sal, gran contenido de azúcar, muchísimas grasas. Entonces, hemos duplicado en México en 50 años el consumo de grasas, hemos bajado el consumo de frijol, los azúcares están altísimos y además hemos aumentado muchísimo el consumo de carnes. Diríamos, por supuesto necesitamos la proteína animal, nada más de que pensemos en realmente en si ese modelo de consumo exagerado puede ser sostenible tanto en términos de producción como de consumo. Vamos a pensar en eso en el minuto, medio minuto que tenemos de intermedio, Margarita. Margarita, interrumpimos tu provocación. Pues, decías, bueno, eso del comercio exterior nos remite a otras dimensiones. Sí, nos remite al tema de qué es lo que estamos produciendo, pero además a qué estamos contribuyendo al consumo de diferentes, ese consumo o ese modelo de consumo que se está extendiendo en el globo y que además tiene repercusiones muy grandes en países como China, con un modelo de consumo que también está cambiando. Entonces, con un gran contenido de proteína animal, que bueno, para los 1.500 millones de habitantes, pues entonces significa algo. Cuando lo comparas, ya lo decía Casio, bueno, si el consumo de carne per cápita de Uruguay es muy alto, pero ellos son 5 millones de habitantes. Bueno, pero el pueblo chino te diría, ellos ya no consumieron carne un buen rato y a mí me toca, ¿no? Exacto. Entonces, el tema viene un poco en cuál es lo que estamos concibiendo como comprensión de cuál es el futuro del planeta y el futuro de la gente, nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos. O sea, yo creo que todos tenemos derecho, efectivamente, ¿por qué no? Pero hay límites. Entonces, el medio ambiente nos está imponiendo un límite. La producción pecuaria, la de ganado, principalmente vacuno, genera efectos de gas invernadero muy negativos, evidentemente. Entonces, no podemos pensar, por eso decimos que es tan importante esto que plantea alguno de los objetivos de desarrollo sustentable, que es el modelo de consumo sustentable y el modelo de producción sustentable en términos energéticos, en términos de uso de recursos naturales, en términos, inclusive entonces digamos de salud, porque la otra parte es con el cambio de las dietas, lo que estamos teniendo como resultado, y ahí sí ya paso a la salud de las personas, es un exceso de peso, que en México somos campeones. Digamos que 7.5 mujeres adultas de cada 10 tienen sobrepeso, 6 hombres de cada 10 tienen sobrepeso, los adolescentes, el 37% tiene sobrepeso, y entre los niños de 5 a 11 años, pues es el 35%. O sea, estamos hablando de una proporción considerable que no solamente el tema es su propia salud y que nos entristece o nos preocupa, todo lo que tiene repercusión para la familia, para el sistema de salud. Y sobre el sistema público de salud. El sistema público de salud, por supuesto. Casio aludió a la ecuación alimentaria. Como estamos viendo, es una ecuación muy compleja. De primer grado ya no es. No lo es. Ya no es campo, campesinos, maíz, transporte, acceso. Exactamente. Es mucho más complicado. Involucra acceso, que tiene que ver con ingreso y empleo adecuado, es decir, política económica. Involucra salud nutricional. Involucra a la educación para mejores patrones de consumo, a la regulación pública. Involucra también, por el lado de la oferta, a la producción agroalimentaria. Involucra también al uso del territorio, al medio ambiente, a la necesidad de
cuidar, proteger biodiversidad y servicios ambientales, porque si en el pasado se valía ampliar la frontera agrícola a costa de la cobertura vegetal, en la actualidad es algo inadmisible y sabemos que contraproducente. Y todo esto supone entonces una política muy articulada entre todos estos temas y otros para resolver problemas. Y creo que aquí aplica muy bien esto de dirigirnos por objetivos y resultados. Y recordando que en alguna ocasión se planteaba la disyuntiva entre exportar o no, es decir, las famosas ventajas comparativas, hoy tenemos la necesidad de enfocar el problema desde el punto de vista de una protección, de una seguridad alimentaria, pero hay muchas opciones, entiendo. Por ejemplo, Margarita decía más bien que se trata de una línea divisoria borrosa, ¿no? y sinuosa. Y que tiene soluciones. Casio, por ejemplo, ha planteado que hay que abordar el problema del abasto desde el punto de vista de la producción de cercanías, de circuitos que permitan ir más allá de los grandes productores, de los grandes oferentes de alimentos, por sistemas más complejos, pero a la vez muy modernos, de abastecimiento a los mercados desde los productores rurales, pequeños productores generalmente que tienen una oferta más diversificada y probablemente más sana, que no es necesariamente más cara, pero que requiere una política alimentaria más compleja. Y creo que esa es una línea muy importante que también debe ser tomada en cuenta. Casio. Sí, estoy muy de acuerdo, aunque veo muchas dificultades al respecto. Déjeme volver a China, desgraciadamente hay que volver a China. Justamente ayer leía yo un artículo muy sofisticado, muy econométrico, sobre si la dieta china está realmente cambiando, como se dice, y si está incorporando mucho más carne, proteínas, azúcar, lo que estaba diciendo Margarita. La respuesta del modelo es contundentemente sí. Los chinos, yo decía, bueno, los chinos tienen una dieta milenaria, espléndida dieta, y no la van a cambiar así de fácil. Pues sí, la están cambiando así. Entonces, China va a recurrir al mercado internacional. El solo abrirse a la soya le modificó la economía a un país del tamaño de Brasil. No estamos hablando de un país pequeño. Primarizó, como dicen los brasileños, su economía. El impacto de la demanda. Claro, también hay otras cosas, pero lo más fuerte fue la soya. Argentina no se diga, etcétera, etcétera. Entonces, hay una especie de pugna por este gigante, e India, que merece tema aparte, India. Pero India también viene creciendo muy rápido y la población es muchísima. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a defender nuestros territorios y nuestras dietas en ese contexto muy cambiante, muy distinto? Y yo coincido mucho con lo que acaba de decir Enrique. Yo siempre hago el tema de los supermercados. Parece inocuo y hasta cierto punto lo se ve como de modernidad. Llegan ya los Walmart a poblaciones de 10, 20 mil habitantes, o por lo menos donde hay varias pequeñas ciudades. Y bueno, parece algo inocuo. Llegas a venderle a Walmart y te dice, no, muchas gracias, porque su oferta no es regular, no tiene las calidades, tal y tal, y B, porque ese arroz lo traigo de Tailandia. Y las pastas, ¿no? O de Vietnam, y también de Tailandia. Y se llama arroz de Morelos, creo. Es una cosa increíble. Sí. O el sistema, todas las pastas de trigo las dominan 3 o 4 empresas italianas. Entonces la cadena no se puede expresar, no puede crecer. Por eso la idea de las cadenas cortas, pero no inocentemente. Hay que regular, hay que de alguna manera intervenir en las cadenas de comercialización para darle espacio y lugar a los productores locales y regionales. Pero repito, cuando uno ve el marco global, es un tema muy complicado, sí, muy difícil. Pero no podemos dejar de ver el marco global. No podemos. Una solución, una propuesta de política después de ver el marco global fue la del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Libre cambio en el sector primario, ¿no? Con los años de gracia, que yo creo que no sé quién aprovechó, pero claro, años de gracia, etcétera. Ahora
lo que entiendo que me están ustedes diciendo es, tenemos que ver de nuevo el marco global para buscar otra propuesta, otra visión estratégica. Sí, y yo creo que inclusive tenemos que considerar el contexto de la Organización Mundial del Comercio, tenemos que ver los compromisos y lo que se discute también a nivel global desde el punto de vista de la alimentación y la nutrición, que cada vez tiene mayor peso en la toma de decisiones. A mí me gustó mucho lo que tú decías, Rolando, de que los economistas tienen el dilema, no más, tienen que elegir entre dilemas. Y la decisión, o sea, la solución no es así como muy unilateral, porque no quiere decir que estemos pretendiendo buscar la autarquía en alimentación. Lo que tenemos que tener claro es los recursos con los que contamos, la biodiversidad que tenemos y qué es lo que sí podemos responder y por lo menos definir, que es algo que no existe, como decía antes, cuál es el límite de la dependencia con la que podemos convivir. O sea, nosotros estamos siendo unos exportadores muy grandes de todo lo que es hortalizas, que son frutas, que son excelentes, pero también un poco lo que comentábamos es de que no solamente es eso, sino también estamos exportando para este consumo de otros países, consumo de alimentos para países como China. Entonces, ¿qué es lo que pensamos que es primero? Garantizar alimento acá o exportarlo. Vamos a discutir todo eso en la perspectiva abierta por el informe que coordina Enrique Provencio de propuestas estratégicas en nuestro próximo programa. Estoy terminando. Casio, termina, por favor. No, bueno, yo simplemente señalar que esa elección entre el consumo interno y el mercado exterior es también muy complicada. Yo creo que no hay que pelearse con el éxito exportador, pero hay que activar una economía rural que está ahí de muchísimos productores y donde está la inseguridad alimentaria y donde está la pobreza. Es un nexo estratégico que podemos trabajar y que debemos trabajar con políticas públicas de otro tipo. Gracias, Casio, gracias, Enrique, gracias, Margarita. Vamos a ofrecer un programa más sobre estos temas y les agradezco por adelantado que se hayan aceptado también estar en este segundo programa. Gracias, Rolando. Buenas noches.